A todos, agradecemos tu participación en este nuevo video de nuestra serie sobre funciones en Python. En esta entrega nos adentraremos en un terreno más avanzado en el ámbito de las funciones, explorando los métodos map, filter, zip, reduce y las funciones recursivas. Iniciemos de una vez con las funciones recursivas. La recursión es una técnica clave en la programación, donde una función se llama a sí misma dentro de su propio cuerpo. Es una herramienta poderosa que permite dividir problemas complejos en instancias más pequeñas y manejables, ofreciendo soluciones más naturales y legibles. Un ejemplo clásico de recursión es el cálculo del factorial de un número entero no negativo. El factorial se define como el producto de todos los enteros positivos menores o iguales al número. Por ejemplo, el factorial de 5 es igual a decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo que resulta en 120. A través del código podemos verlo. Declaramos una función factorial que requiere de un número. En esta función lo primero que tenemos que verificar es si el número es 0 o 1, ya que en esos casos el factorial es 1. Entonces ponemos que si el número que le estamos pasando es igual a 0 o el número es igual a 1, tú me vas a retornar 1. De lo contrario, vamos entonces a especificar la otra línea del código. Si ya sabemos que el número no es ni 0 ni 1, la función se va a llamar a sí misma con n-1 para calcular el factorial del número anterior. Entonces colocamos el número, me vas a retornar el número, lo vamos a multiplicar por el factorial. Estamos llamando a la misma función, pero le tenemos que especificar n-1 para trabajar con el número anterior. Y ya al llamar entonces a esta función factorial de 5, podemos imprimirlo por pantalla para verlo. Al ejecutar, obtenemos el valor de 120. Al calcular el factorial del número 5, la recursión comienza desde el número 5 hacia abajo, generando una secuencia de llamadas, es decir, factorial 5, factorial 4, factorial 3, factorial 2 y finalmente factorial 1. Cada llamada decrementa el número de forma iterativa hasta alcanzar el caso donde n es igual a 0 o n es igual a 1. Esta capacidad de la recursión para descomponer problemas complejos en instancias más pequeñas sin la necesidad de bucles o contadores es uno de sus atributos más valiosos en la programación. Cada llamada a la función crea un entorno propio, reduciendo progresivamente el problema hasta llegar a una solución. No obstante, la recursión debe manejarse con precaución, ya que puede consumir más memoria al crear múltiples entornos. En varios casos, resolver tareas recursivas de manera iterativa usando bucles resulta más eficiente. Si quisiéramos hacer esta misma función pero a través de bucles, vamos a empezar. Lo primero que hay que colocar es una variable que va a acumular el producto de los números que vamos a llamar resultado. La vamos a iniciar en 1. Vamos a crear nuestro bucle y el rango que vamos a especificar va a iniciar en 1. Y para poder contar hasta el número que coloquemos dentro de la función, tenemos que sumarle un valor. Luego, el resultado que nos va a dar aquí es cuando cada iteración de este bucle se va a multiplicar el valor actual
que tenemos en resultado por el valor que tenemos en i. Es decir, en la primera iteración el valor de i es 1, por la que la multiplicación será 1, pero en la segunda iteración i será 2 y el resultado se va a multiplicar por 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a multiplicar esto por el valor de i y lo último es colocar el retorno del resultado y ya podemos correr. Me faltó acá los dos puntos y podemos correr y obtenemos el mismo valor. En Python las funciones se pueden tratar como cualquier otro tipo de datos. Esto significa que puedes usarlas como argumentos en otras funciones, al igual que otros tipos de datos. Por ejemplo, si yo tengo una función que la llamo calcular y ella va a requerir una función y un argumento, seguidamente ella nos va a devolver la función que le especificamos con el argumento. Entonces, supongamos que queremos una función que nos dé el cuadrado de cualquier número que le coloquemos aquí. Sabemos que esto es multiplicar el número por sí mismo, y una función que nos calcule el cubo de un número es elevar el número a la 3. Entonces ahora yo puedo mandar a imprimir esta función calcular, donde yo le tengo que especificar una función, en este caso va a ser cuadrado, y le debo dar un argumento que va a ser 5. Si yo ejecuto ese código, un error de tipeo, fíjense que tengo el valor 25. Ahora si yo quiero el cubo, pasa lo mismo, tengo la información que sería este valor 5 elevado a la 3. Muy bien, ahora vamos a ver las funciones lambda. Las funciones lambda o funciones anónimas son un tipo especial de funciones que no tienen un nombre asociado. La sintaxis para definir este tipo de función es la siguiente. Estas funciones se asignan a una variable o parámetro desde la cual se realizan las llamadas. Por ejemplo, podemos usar la función lambda para convertir una temperatura de Celsius a Fahrenheit. Podemos definir una variable convertir a Fahrenheit, y aquí usamos a lambda, donde entonces voy a especificar que voy a trabajar con Celsius, la fórmula para calcular Celsius, para calcular Fahrenheit es esta, entre 5 más 32. Entonces, cuando yo quiero utilizar ya esta función y por ejemplo quiero convertir 30 grados Celsius a Fahrenheit, al correr el código, fíjense que obtengo mi valor. Ahora bien, vamos a ver las funciones map. La sintaxis de este tipo de funciones es la siguiente. Esta función lo que hace es generar un nuevo objeto iterable al aplicar la función a los elementos de la colección. Si la función requiere argumentos, se necesitarán las colecciones con estos argumentos como tal. Para convertir este objeto iterable en una lista, tupla o diccionario, puedes emplear las funciones list, tuple o dict respectivamente. Quiere decir que si tenemos una temperaturas en Celsius, por ejemplo, y aquí definimos una lista de temperaturas
12, podemos poner 25, 30, 40. Yo acá puedo especificar que quiero una lista y voy a trabajar con la función map. Entonces, la parte que tengo que anexar es donde quiero que él mapee o haga un recorrido de esta condición, y es en temperatura Celsius. Y ahora yo no necesito especificar una temperatura única porque él va a recorrer cada una de estas, y al yo ejecutar el código, vean que me va a dar los grados Fahrenheit de cada una de estas temperaturas Celsius. También podemos filtrar los elementos de una colección a través de la función filter. La función filter nos permite, como su nombre lo indica, filtrar elementos de una colección en base a una función que evalúa si cada elemento cumple una condición. La sintaxis es la siguiente. Esta función devuelve un objeto iterable con los elementos de la colección que, al aplicarles la función, van a devolver un resultado verdadero, es decir, aquellos elementos que cumplen con la condición establecida en la función. Para poder utilizar los resultados de filter como una lista, tuple o diccionario, se utilizan de igual forma los métodos list, tuple o dict. Es fundamental destacar que la función que se pasa como argumento a filter debe ser una función que reciba un argumento y devuelva un valor booleano, dependiendo de si el elemento cumple la condición que estamos evaluando. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a comentar esto, ya les voy a explicar por qué. Y si tengo, vamos a trabajar ahora con filter, y yo acá en filter le tengo que especificar una función que quiero que vea. Entonces yo necesito saber, luego de que haga la conversión, cuáles de estas temperaturas son mayores, por ejemplo, a 68. Si yo ejecuto el código, él hace un filtra estas temperaturas y me devuelve los valores que cumplen con esa condición. En Python, filter y map son funciones separadas y deben usarse de forma individual o anidada en casos específicos. La función map se utiliza para aplicar una función a todos los elementos de una lista y retornar un iterable con los resultados. Por otro lado, filter se usa para filtrar elementos de una secuencia basándose en una condición. Dicho esto, vamos ahora a ver la función zip. Esta función te permite combinar los elementos de varias colecciones. Su sintaxis es la siguiente. Con este código obtendrás un objeto iterable que consta de tuplas formadas por los elementos que comparten la misma posición en las colecciones. La cantidad de elementos en las tuplas será igual al número de colecciones proporcionadas. Para convertir este objeto en una lista, tuple o diccionario, simplemente aplica las funciones list, tuple o dict respectivamente. Si tenemos una variable alumnos, vamos a hacer que sea una lista, y María, y vamos a trabajar con las notas de ellos. Colocamos unos puntos flotantes, 0.5 y 9.0. Muy bien, y ahora yo quiero saber la nota de los alumnos. Creo mi variable nota de los alumnos. Y quiero que siga siendo una lista, por lo que lo tengo que especificar. Y dentro voy a empezar a usar la función zip de los alumnos
y de las notas. Muy bien, si yo imprimo esta variable, ejecuto el código, obtengo que la nota de Carlos 7.5, ya sé que está en la misma posición, y la nota de María es 9. Por último, veamos la función reduce, la cual posee la sintaxis. Lo que hace esta función es aplicar la función a los dos primeros elementos de la secuencia. Luego utiliza el valor resultante para aplicar nuevamente la función al valor obtenido y al siguiente elemento de la secuencia. Este proceso se repite hasta que ya no quedan más elementos en la lista. Finalmente, la función reduce devuelve el valor obtenido tras la última aplicación de la función. La función reduce está definida en el módulo functools. Esto quiere decir que para hacer uso de la misma, primero se debe importar algo muy sencillo a través de from, mencionamos functools e importamos reduce. Muy bien, vamos a definir una variable que nos dé la suma, como habíamos visto, de A más B, y esto nos va a retornar A más B. Entonces, yo quiero, por ejemplo, para que lo vean, quiero imprimir el reduce de de un producto, en este caso de la suma, la función, en un rango del 1 al 5. Si ejecuto ese código, vean que obtengo el valor de la suma de cada uno de los valores que especifiqué, en este caso desde los números del 1 al 5. También lo podemos ver si definimos unos números, colocamos nuestra lista 4, 5. Yo quiero ahora una variable que la voy a llamar suma. Vas a invocar el reduce y dentro vamos a usar lambda con dos variables que se van a sumar entre ellas y van a obtener los datos de números. De último, lo que nos queda es imprimir la suma. Si corremos, vean que obtenemos el mismo valor. En muchas aplicaciones es común transformar los elementos de una colección aplicando una función u operación para obtener una nueva colección de elementos. Ahora, esto se puede lograr mediante la iteración con bucles o con la función map en la programación funcional. Pero Python ofrece un mecanismo sumamente poderoso y directo, llamado la comprensión de listas. La estructura de la comprensión de listas es la siguiente. Esta instrucción genera una lista cuyos elementos resultan de evaluar la expresión dada para cada valor que toma la variable. La variable asume todos los valores de la lista que cumplen con la condición establecida. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo una lista de números del 1, 2, 3, 4, 5 y quiero la comprensión de lista para obtener el cuadrado de cada número, simplemente tengo una variable cuadrados donde voy a trabajar con números elevados a la 2, donde el número es tomado de números. Si yo imprimo
esta variable. Creo que me equivoco acá. Sí. Obtengo los cuadrados de cada uno de los números que tengo dentro de esta variable. También podemos verlo en vamos a verlo en un diccionario. La comprensión también aplica para diccionarios. Si tenemos, esto tiene la siguiente sintaxis. Esta instrucción crea un diccionario a partir de pares clave-valor, donde la clave es el resultado de evaluar la expresión y el valor es el resultado de evaluar el valor, la expresión del valor. Se ejecuta para cada valor que la variable toma en este caso del diccionario, siempre que se cumpla la condición especificada. Para su funcionamiento, supongamos que queremos crear un diccionario con los cuadrados de los números, en este caso ahora del 1 al 10. Lo podemos hacer en una sola línea. Por ejemplo, ahora ya no vamos a trabajar con la lista, vamos a trabajar con un diccionario donde vamos a especificar que un número, lo voy a hacer corto para que la línea no sea tan larga. Este número lo vamos a elevar a la 2 y vamos a recorrer un bucle donde el número que estamos especificando va a recorrer un rango hasta finalizar en el 11, va a tomar, como ya sabemos, hasta el 10, y le colocamos una condicional. Si este número, su residuo no es igual a 0, entonces ya sabemos que estamos ante números pares. Si corremos este código, vean que obtenemos un diccionario formado por cada número del 1 al 10, pero tomando única y exclusivamente los que son pares. También un ejemplo para verlo más sencillo, yo puedo, si yo quiero saber la cantidad de letras de varias palabras, puedo utilizar un diccionario donde requiere una palabra, necesito la longitud de esa palabra, y voy a correr un ciclo for donde la palabra se encuentra en una lista que puede ser el curso de Python. Si yo imprimo la cantidad de letras, corremos, fíjense que obtengo los valores. Curso tiene 5 letras, D tiene 2 y Python tiene 6. Con esto concluimos el video. Gracias por explorar este recorrido a través de las funciones en Python. Hemos abordado un amplio espectro de funciones, desde las recursivas que despliegan la potencia de la repetición, hasta las anónimas y poderosas lambda, pasando por las versátiles map, filters y zip, hasta llegar a la eficiente función reduce. Estas herramientas, al igual que la comprensión de listas y diccionarios, nos abren la puerta a la construcción rápida y dinámica de estructuras de datos complejas. Agradecemos tu participación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscríbete al canal y compártelo con otros entusiastas de la programación. Prepárate para seguir explorando y descubriendo lo que Python tiene para ti. Nos vemos en la próxima lección.